Muy buenas tardes, profesora. Mi nombre es Edgar Antonio Ríos Hernández y el día de hoy es de mi gusto compartirle mi desglose profundo en artículos de investigación enfocados en la estructura y en la calidad. El artículo que yo escogí para esta sección se titula Harry Potter in Translation: Comparison of Nine Romance Languages in the Translation of Proper Names in Harry Potter and the Philosopher's Stone. Esta presentación tiene la intención de desmenuzar un artículo desde su interior, con la finalidad de analizar tanto la estructura como la calidad de este. Esto lo hago con la intención de mostrar si un artículo científico cumple con sus funciones, con los criterios y especialmente para describir qué impacto tiene dentro de mi artículo de investigación a formar. Muchos de estos artículos tienen muy buenas escrituras, muy buenas gramáticas, saben usar muy buen vocabulario de palabras. Sin embargo, muchas veces pueden carecer de contenido, pueden tener relleno o incluso en muchas ocasiones pueden registrar plagios. El día de hoy voy a desmenuzar este artículo y vamos a analizar juntos lo que es el cuerpo, la introducción, el cierre y principalmente vamos a describir qué tipo y qué funciones cumple y cómo las cumple dentro de mi presentación. A continuación, en la primera pestaña tenemos los datos más generales y básicos del artículo, pero que sin duda tienen el mayor peso, que es el título que dijimos con anterioridad: Harry Potter's Translation: Comparison of Nine Romance Languages in the Translation of Proper Names in Harry Potter and the Philosopher's Stone. El artículo fue publicado por Claudio Mastrangelo de la Universidad Politécnica de Madrid el 2 de noviembre de 2024, lo que significa que es un artículo reciente, además de haber sido publicado en la revista The Translators, The International Journals on Translation and Interpreting. Ahora continuamos con la justificación, donde resalto tres importantes puntos sobre el por qué decidí escoger este artículo. El primero es su enfoque de estudio, el cual va dirigido hacia la traducción en literatura. En libros del género de fantasía, como lo es la saga de libros de Harry Potter, es muy común encontrar nombres inventados, locaciones, objetos, incluso alimentos que están escritos en un nombre exclusivamente para este fantasioso universo. Y es aquí donde entra la traducción, que es muy importante. Si vamos a traducir una locación, un nombre o así sea incluso un hechizo, hay que saber cómo traducirlo, si va a ser traducido al español o si va a ser o si vamos a dejarlo en el idioma en el que está, ya que esto puede ya sea quitar fantasía o quitarle gravedad de fantasía al escrito. El segundo punto es la relevancia lingüística. Mi artículo originalmente está dirigido hacia el doblaje, pero en algún punto, profesora, recuerdo que me había dicho que el doblaje se dirigía más hacia la lingüística que hacia la traducción literal, traducción audiovisual, perdón. Y es aquí donde decido escoger este artículo, ya que aquí la lingüística tiene muchísimo peso, ya puesto que en este artículo se dicen los cambios de nombres, de sitios, que luego en el doblaje pueden ya sea ser retomados o ser rechazados y tomados tal cual como es en el lenguaje original. Y el último es la combinación entre el análisis lingüístico y la lectura infantil adolescente, que encuentro bastante curiosa esta combinación, ya que uno en su adolescencia o en su infancia realmente quisiera escapar hacia esos mundos de fantasía donde todo puede ser posible. Y es donde aquí el análisis lingüístico juega un papel un tanto curioso, dado que, por ejemplo, The Philosopher's Stone o la piedra filosofal no tienen mucha conexión, a menos que se desmenuce un análisis respecto a qué relación tienen uno con otro. Ahora vamos con el análisis del artículo. Dentro de este segmento presentamos
si el artículo cuenta con las características con las que debería contar, que son la presentación, es donde se muestra el título, autor, año de publicación y revista, y los tiene. Luego es una pequeña entrada donde nos muestra un resumen o el abstract, donde nos explican una breve introducción de lo que tiene el artículo, su contenido, metodología y objetivos, pero simplemente es una pequeña parte, una superficie antes de sumergirnos de lleno al artículo. Luego está el cuerpo, que es donde se integra el desarrollo en base a las metodologías y al objetivo que se quiere lograr. Y finalmente está el cierre, que es donde se dan los resultados, reflexiones, se pueden compartir opiniones y tal vez incluso discutir las conclusiones finales. Todo esto el artículo lo tiene. Y ahora vamos a especificarlos más exclusivamente qué función cumplen dentro del artículo en el siguiente segmento. Ahora llegamos a lo que es el análisis de componentes, que es donde explicamos las funciones que tiene cada parte dentro de mi artículo escogido. El primero es el título, que tiene como función ser claro y específico, indicando el tema que se abordará. Y tal cual como lo dice, en el artículo se abordan 9 lenguajes romances que sirven de comparación para ver cómo se desarrollan o qué significan dentro de las diferentes lenguas en las que es traducido el libro. El autor tiene la absoluta autoría en el artículo, sí, al inicio lo tiene, nos da el nombre de quién lo escribió, el año y en dónde, además de la institución que avala este artículo. Luego tenemos el resumen, que es conocido también como abstract, el cual nos da una pequeña porción de todo lo que se va a explorar dentro de la investigación escrita, además de la introducción que contextualiza el problema. ¿Qué hace aquí? Bueno, aquí nos da unos pequeños antecedentes o nos dice algo de la problemática, que en este caso es la dificultad de traducir nombres en cuentos infantiles, más específicamente Harry Potter y la Piedra Filosofal. Un ejemplo de ello es el nombre de Hermione Granger, que en español de España es Hermione Granger. Luego tenemos el objetivo, el cual tiene como propósito en una investigación declarar o denotar qué es lo que pretende hacer este artículo de investigación, qué utilizará y para qué. En este caso, al ser una comparación, usa las estrategias de traducción de nombres propios de Davis 2003. La metodología empleada es un enfoque mixto en cualitativo, usando las taxonomías de Davis, y el lado cuantitativo se basa en el Wordsmith. Los resultados están plasmados en tablas de conteos, que nos da una cantidad de cuántas veces se repiten ciertos nombres o ciertas locaciones en las diferentes versiones de los libros, de acuerdo al idioma al que ha sido traducido. Además también de una discusión de comparaciones entre lenguas, ya sea la cantidad de palabras o qué técnicas o estrategias usan para sus traducciones. Por ejemplo, en el italiano, como está el ejemplo plasmado, el italiano usa mucha creation, mientras que el portugués de Brasil usa la localization. Finalmente están las conclusiones y las referencias. La conclusión tiene el propósito de dar finalmente resultados, opiniones y una opinión general de lo que es el artículo, además de que puede sugerirse en investigaciones futuras o sugerir investigaciones futuras. En este caso, que se basa en libros de cuentos, pueden ser ya sea las formas de decir nombres propios en otros lenguajes o también otros elementos de la saga, como pueden ser, por ejemplo, los horrocruces, que pueden tener diferentes versiones de acuerdo al idioma al que han sido traducidos. Y por último están las referencias, que es donde se nos muestran de dónde ha sido sacada la información, qué artículos han sido tomados en cuenta para esta elaboración, además de dar crédito a las fuentes y permitir su verificación.
Este artículo realmente cumple con todos estos requerimientos y personalmente creo que para mí es uno de los más completos que he encontrado y que he leído, tanto en su enfoque de investigación como en su organización, escritura, además de la muy buena estructura que presenta. Llegamos a las evidencias de calidad académicas y criterios de evaluación, que es donde explicamos qué es lo que le da la suficiente relevancia y qué es lo que puede alabar de forma positiva a este artículo, que son, por ejemplo, el sustento en fuentes confiables, ya que cita a Davis, Timoxono, entre otros, además de estar muy bien preparado en lo que es la investigación acerca del primer libro de Harry Potter. Además, también cuenta con un rigor metodológico, que es el uso lingüístico corpus, la herramienta Wordsmith, y análisis tanto cualitativos como cuantitativos. Además, presenta una buena calidad de argumentación, ya que integra un equilibrio entre datos de cualitativos como datos numéricos estadísticos, que es la cantidad de veces que se repite un nombre, una locación, etcétera, y relevancia. Puede que estos libros ya hayan salido hace más de 20 años, o al menos el primer libro y la primera película, pero hasta el día de hoy Harry Potter ha sido un fenómeno mundial a lo largo de su historia, ya que no solamente se convirtió en una saga de libros, se convirtió en una saga de películas y actualmente hay una serie que se está lanzando e incluso han habido musicales. Harry Potter no es algo que vaya a dejar de tener relevancia probablemente en los últimos 20 años o más, y realmente saber cómo funcionan las traducciones de estos al momento de convertir nombres y todo este tipo de elementos que pueden parecer sencillos resulta realmente interesante porque es algo que no va a terminar nunca. Nunca se va a tener de traducir ni libros ni películas. Entonces, no podemos desesperar ni tampoco vamos a dejar que esto pase. Porque aparte de que es algo que va a un proceso bastante largo, contribuye en el campo de la traducción de literatura, tanto infantil como adolescente, además de su relevancia en la lingüística romance de las lenguas. Estamos casi llegando al final de esta presentación. Ahora vamos a enfocarnos en la reflexión. A mí en lo personal me gustó bastante este artículo, ya que encuentro bastante interesante cómo las lenguas romances tienen diferentes técnicas y prácticas en sus diferentes estilos de traducción, de acuerdo a la cultura y al público objetivo. Realmente la traducción tiene muchos estilos y muchas formas de poder llegar a traducciones distintas. Dentro de lo que es este mundo que se basa en fantasía y en nombres inventados, realmente no tiene mucho desempeño, no lo tiene la traducción literal. Aquí es más cosa de encontrar transcreación, eh, traducciones técnicas, entre otros estilos. Pero esto es especialmente con la finalidad de mantener viva esa fantasía, esa sensación de que no se pueda perder el mensaje o el género como tal, sino más bien mantenerlo rigurosa y fuertemente conectado con el público con el que se está dirigiendo. Y en conclusión, el artículo nos demuestra cómo la traducción no solo transfiere palabras, sino que adapta muchos estilos culturales al mundo de Harry Potter para los nuevos lectores. Es un recordatorio de cómo la creatividad y la sensibilidad cultural exige la profesión traductora. Como traductores, nuestro trabajo es no solamente traducir un texto, es saber transformar un texto, es saber adaptar un texto y es saber especialmente cómo hacer que el texto no pierda ni su relevancia ni su mensaje, mucho menos el significado, lo cual puede parecer fácil, pero es toda una travesía para incluso llegar a traducir un simple texto. Y esto es parte de lo que nos explica este artículo. Ahora me gustaría hacer una declaración de autoría. Declaro que este trabajo es de mi autoría y que el análisis presentado fue realizado por mí y que todas las fuentes utilizadas han sido debidamente reconocidas.